Si tienes un amigo o familiar detenido en un centro de detención del ICE, no te desesperes. Tu amigo o familiar detenido y tú podrían tener alternativas para lograr que salga bajo fianza o parol. Lamentablemente, la política del ICE es detener personas extranjeras que enfrentan un proceso de deportación. La mayoría de las personas extranjeras son ingresadas en centros de detención del ICE o ICE Processing Centers por tres razones principales. Número 1, porque el gobierno los acusa de estar en el país ilegalmente. Número 2, están legalmente en Estados Unidos pero cometieron alguna falta de deportabilidad. Y número 3, llegaron hasta la frontera pidiendo asilo o dijeron tener miedo de sufrir persecución en sus países. Si tienes algún familiar o amigo detenido en un centro de detención del ICE, debes hacer todo lo posible para lograr que el ICE o un juez de inmigración lo deje salir bajo fianza o bajo parol. Lo primero que debes investigar es si la persona está sujeta a detención obligatoria. La ley de inmigración dice que en algunos casos, si la persona que está enfrentando un proceso de remoción ha cometido algunas faltas o delitos serios, no tendrá derecho a salir bajo fianza o parol y deberá enfrentar su proceso detenido en un centro de detención del ICE. Luego debes investigar si ya el ICE evaluó el caso de tu amigo o familiar y le negó su salida bajo parol o fianza. Normalmente, lo primero que el ICE hace cuando detiene a una persona es evaluar las circunstancias particulares del caso y decidir si deja salir a la persona bajo parol o fianza. En la mayoría de los casos en que el ICE ya evaluó y negó la salida de un centro de detención bajo fianza o parol, la persona detenida tiene el derecho de pedirle a un juez de inmigración que revise la decisión del ICE de dejarlo detenido. O sea, se le pide a un juez de inmigración que reevalúe las circunstancias particulares del caso y sea el juez de inmigración quien determine si el ICE tomó la decisión correcta al negarle la salida bajo fianza o bajo parol. La manera más común y efectiva de lograr que una persona detenida salga bajo fianza o parol de un centro de detención es un proceso de 2 pasos. Escúchame bien. El primer paso es pedirle al ICE que reconsidere su decisión de negarle la salida bajo fianza o parol a tu amigo o familiar detenido. Esto se hace enviando una carta al oficial deportador del ICE a cargo del caso, pidiéndole que reconsidere, o sea, que vuelva a evaluar las circunstancias del caso. En esa carta debes persuadir al oficial deportador para que deje salir a tu familiar o amigo bajo parol o fianza. Junto con tu carta debes incluir todos los documentos que ayuden a demostrar que tu familiar o amigo detenido en un centro de detención del ICE, número 1, no está sujeto a detención obligatoria. Número 2, es elegible para presentar una defensa de deportación que pudiera ser asilo, cancelación de remoción, ajuste de estatus o cualquier otra defensa disponible en su caso particular. Número 3, no es una persona peligrosa para la comunidad. Número 4, que se presentará a todas sus audiencias en corte en la fecha y la hora en que lo citen. Y número 5, que cuenta con una persona, de preferencia familiar, ciudadano o residente de los Estados Unidos, que se compromete a dejarlo vivir en su casa y sostenerlo económicamente. El segundo paso es investigar si el juez de inmigración tiene jurisdicción, o sea, si tiene poder en ley para dejar salir bajo fianza a tu familiar o amigo. Una manera efectiva de saber si un juez de inmigración tiene jurisdicción para dejar salir a tu familiar o amigo bajo fianza es preguntándole a la persona detenida o al oficial deportador del ICE si tu familiar o amigo detenido tiene un documento llamado Notice to Appear o NTA por sus siglas en inglés. Eso en español significa notificación para comparecer en corte y es el documento que le da poder en ley al juez de inmigración para evaluar el caso. Si la persona tiene un NTA, es muy probable que un juez de inmigración tenga poder en ley para dejarlo salir bajo fianza. Luego debes investigar cuál es la corte de inmigración a la que le asignaron el caso. La dirección de la corte a la que le asignaron del caso de tu familiar o amigo detenido la encuentras escrita en el NTA. Algunos centros de detención del ICE tienen salas de corte con jueces de inmigración. Es probable que este sea el caso de tu familiar amigo detenido. Sin embargo, algunos centros de detención no tienen cortes ni jueces de inmigración. En algunos casos, el ICE lleva a las personas detenidas en autobús desde el centro de detención hasta la corte de inmigración que le corresponde. En otros centros de detención del ICE, las personas detenidas comparecen ante los jueces de inmigración por videoconferencia. Por eso, debes tener mucho cuidado de enviar tu moción a la dirección correcta,
porque la dirección del centro de detención podría ser diferente a la dirección de la corte. Ya sabiendo cuál es la corte que le corresponde al caso de tu familiar o amigo detenido, debes enviarle una moción de fianza al juez de inmigración para que lo deje salir bajo fianza. Una moción de fianza es una carta pidiéndole formalmente a un juez de inmigración que tome una decisión en un caso particular. En esa carta debes persuadir, o sea, hacer que el juez se sienta tranquilo para dejarlo salir bajo fianza. En la moción de fianza debes incluir todos los documentos que ayuden a demostrar que tu familiar o amigo detenido, número 1, no está sujeto a detención obligatoria. Número 2, es elegible para presentar una defensa de deportación como asilo, cancelación de remoción, ajuste de estatus o cualquier otra defensa disponible en su caso particular. Número 3, no es una persona peligrosa para la comunidad. Número 4, que tu familiar se presentará a sus audiencias en la corte en la fecha y hora que lo citen. Y número 5, que cuenta con una persona, de preferencia familiar, ciudadano o residente de los Estados Unidos, que se compromete a dejarlo vivir en su casa y sostenerlo económicamente. Tener un familiar o un buen amigo detenido en un centro de detención del ICE es muy estresante, tanto para la persona que está detenida como para su familia. Navegar el sistema legal de inmigración puede ser muy complicado y sensitivo. Tomar decisiones sin antes recibir asesoría legal de un abogado experto en leyes de inmigración podría ser un error fatal que le cueste una deportación a tu familiar o amigo detenido. Así que si tienes un familiar o amigo detenido en un centro de detención del ICE, márcanos para que podamos ayudarte a hacer todo lo posible para lograr que dejen salir a tu familiar o amigo bajo parol o bajo fianza. Estamos preparados y tenemos mucha experiencia defendiendo inmigrantes detenidos en centros de detención del ICE y hemos logrado conseguir que muchísimas personas detenidas por el ICE salgan en libertad bajo parol y fianza en todos los Estados Unidos. Recuerda, no estás solo. Estoy aquí para ayudarte y pelear por ti hasta lograr reunir a tu familia en los Estados Unidos. Comunícate conmigo. Nos vemos pronto. Cuídate bien.